ahora sí. Ahora sí, listo, muy bien, gracias. Aquí tenemos en este momento, a ver, la pantalla del S10. Y empezaba a hablar a todo buenas noches. El curso que tenemos a continuación es el curso de programación y control de objetos en MS Project, ¿de acuerdo? En tal sentido, debo decir lo siguiente, que Project es un programa que sirve para la gestión, para la administración de cualquier tipo de proyecto, como lo decía hace unos instantes. Project pertenece a la casa de Microsoft y permite pues llevar a cabo la gestión, la administración de proyectos de construcción, de repente proyectos de mecánica, proyectos agroindustriales, proyectos de repente de sistemas, proyectos químicos, entre otros. En realidad el software se adapta para cualquier tipo de escenario, ¿no? Asimismo, debo decirles que también existen otros programas en Microsoft Project o digamos en la línea de gestión de proyectos, pero ya no de Microsoft Office, sino otro software como Primavera P6, que también es para la gestión de proyectos. Aquel software es un software también americano, pero las bases, lo mismo que se explica o lo mismo que se usa acá, sirve digamos, de base, de referencia, para poder aprender también Primavera, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que Project es una herramienta muy usada, muy versátil también, y muchos usuarios lo utilizan, ¿no? En este caso, partiendo desde ese punto, les comento que seguramente habrán escuchado, seguramente ustedes también han de estar informados, que se puede exportar de S10 a Project, ¿de acuerdo? Pero para llevar a cabo la exportación se tiene que tener una versión más, ¿qué les digo? Una versión más antigua de Project para que pueda llevarse a cabo la exportación. ¿Por qué? Porque si yo llevo a cabo la exportación con un Project 2016, 2019, 2013, la exportación no se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el programa es más antiguo. En este caso, el S10 es un programa más antiguo y requiere ¿qué cosa? Requiere un programa, digamos, de su propia categoría, de su propio nivel, en el sentido de las actualizaciones, ¿no? Para que pueda, digamos, exportarse, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos, aquí el subpresupuesto de estructuras y yo lo quiero exportar de repente, en este caso a Project, yo voy aquí, ve. Ahí tengo la opción de Microsoft Project y aquí tengo la opción de Microsoft Excel. Recordemos que S10 tiene una versión. El tema es por versiones. Ahí tienen la versión de S10 que es 2005. Y en este caso, para poder trabajar la exportación tenemos que tener ese tipo de versión, ¿de acuerdo? La versión 2010 sugiero la versión de 2010 para que puedan exportar de S10 a Project, ¿correcto? Y definitivamente cuando aterrice la información a Project, entonces, nosotros tenemos que editar, tenemos que vincular, tenemos que definir el calendario, tenemos que hacer ajustes. Y ya implica allí un uso, ya implica allí tener conocimientos, en este caso de Project, pues, ¿no? Y justamente a eso apuntamos entonces en esta capacitación. Nosotros acá tenemos unas partidas que están visualizando aquí, ¿de acuerdo? Un pequeño proyecto aquí, correcto, voy a tomar algunas partidas para efecto de poder, digamos, analizar cómo podríamos gestionar un proyecto en Microsoft Project, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a tomar acá algunas partidas, no voy a tomar muchas para efectos de poder avanzar, voy a tomar hasta acá, y esto está en Excel, lo puedo copiar con Control C, clic derecho, copiar, y me voy a mi proyecto, ¿de acuerdo? Este es el entorno de Microsoft Project, ocultar la vista de escala de tiempo, ¿de acuerdo? Me voy acá a la pestaña que dice aquí vista, escala, y aquí pego. Control V chica, control V y pegamos las tareas. De acuerdo, están las tareas. ¿Ok? Muy bien. Y resulta que nosotros, para poder trabajar en Microsoft Project, yo necesito, ¿qué cosa? Yo necesito vincular las tareas. Las tareas en este momento están en forma manual. Y aquí viene un tema que nosotros debemos conseguir, en este caso, la parte de lo que implica los tipos de programación de las tareas, los tipos de tarea que hay en este caso. Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte que dice, por aquí estoy en tarea, aquí estamos con las tareas que estamos visualizando aquí. Visualizamos que estas tareas están aquí, en este caso, una tras otra y tienen una especie de, digamos, de modo de programación que es manual. Y digo manual porque están visualizando allí una tachuela
tachuela, esa tachuela, ese alfiler que logramos ver aquí, ¿ve? Aquí, en este caso, ¿de acuerdo? Implican que es un modo de programación manual. Entonces nosotros tenemos que tener un modo de programación, en este caso, digamos, automática, para efectos de que podamos decir que el proyecto me pueda apoyar, que me pueda dar soporte. Si yo lo dejo en forma manual, como está aquí, muchos procesos voy a tener que elaborar yo. Y se trata justamente que los programas, que los software o sistemas me den soporte, me apoyen y me ayuden a mí a avanzar en lo requerido. En tal sentido, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos acá y vamos a la parte que dice acá autoprogramar. ¿Correcto? Y cuando usted va a autoprogramar, miren lo que está pasando. Resulta ahora que está apareciendo en este caso, aquí miren todas las tareas que en este caso tienen una duración de un día y por esa razón es que se está visualizando aquí día martes, martes 25 de enero. ¿Correcto? Entonces hay dos modos. La autoprogramar que dice calcula automáticamente valores de inicio, finalización y duración para esta tarea de acuerdo con las dependencias, restricciones, calendarios y otros factores, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como ustedes están visualizando, aquí tenemos en este caso las tareas, ¿correcto? Y está empezando el 25 de enero y yo voy a seleccionar en este caso todas las tareas que están aquí y voy a insertar aquí una tarea resumen. En esa tarea resumen que están visualizando aquí voy a poner yo, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, vamos a poner por aquí por nombre, proyecto local comunal. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Esto siempre guardándolo, ¿correcto? Nos vamos a archivo, guardar como, y nos vamos aquí en este caso a la parte que dice aquí, en nuestro caso yo tengo por aquí en examinar, yo ya tengo destinada una carpeta, un momento. La idea es sacar el máximo provecho en la parte práctica porque nosotros justamente el curso o digamos la gestión de proyectos en Proyecto implica hacer uso de la herramienta, ¿no? Entonces aquí vamos a poner proyecto local comunal, construcción de local comunal, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedo poner F2 para hacer un ajuste, una edición a los nombres, construcción de local comunal, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos en este caso las tareas. Pero estas tareas tienen, digamos, están de manera, digamos, definidas y todas son tareas simples. Project maneja dos tipos de tareas por lo general. Y eso también lo dice nuestro amigo PMBOK. Seguramente han escuchado hablar del famoso PMBOK. PMBOK es un compendio de buenas prácticas, es un compendio, un resumen de buenas prácticas, TICs, de acuerdos que menciona para efectos de gestionar un proyecto. En este caso nos dice que trabajemos con tareas resúmenes. Las tareas resúmenes son aquellas tareas que permiten organizar, digamos, todo el proyecto. Si yo me coloco aquí desde la pestaña tarea, aquí hay un botón que dice inserta una tarea de resumen. Inserta una tarea de resumen para ayudar a organizar la lista de tareas. Y eso es lo que sugiere el PMBOK. Todas estas tareas son simples. Por ahí maneja tres tipos de tareas. Tareas de resúmenes, tareas simples, tareas de tipo hito. Las tareas simples son las que estás viendo y las tareas de resumen son las que se van a generar a continuación después de este paso. Yo selecciono todo esto y aquí me voy a este botón que dice aquí, ve, aplicar sangría. Aplico sangría y aparece aquí esto de aquí, ve. Esta tarea de resumen de color negro que ustedes están visualizando y que se resalta más y aparece este triángulo. Quiere decir que si hago clic aquí, absorbe o tiene albergadas las tareas que son las tareas simples. ¿De acuerdo? Selecciono esto y también le doy aquí tarea simple. Selecciono también, aquí aplico sangría para convertir en tareas resúmenes, aquí también, ¿de acuerdo? Y aquí también, listo, ya tenemos aquí las tareas ahora en este caso, de resumen. Las tareas de resumen son aquellas tareas que están de color naranja, como lo estás visualizando en este momento. Son aquellas que están de color naranja, ¿de acuerdo? Eh, Usted observe aquí, si usted se da cuenta y es observador, las tareas de resumen son ellas, las que estoy marcando de color rojo, ¿de acuerdo? Y las tareas simples son aquellas que les estoy marcando con punto azul. Esas son las tareas simples, ¿de acuerdo? Entonces ahí están visualizando. Muy bien. Luego de esto, entonces, ya luego de haber, digamos, establecido la, la secuencia de tareas, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente.
Nos vamos a la parte de archivo. Y en la parte de archivo acá dice información del proyecto. En la parte de información del proyecto acá dice propiedades avanzadas. ¿Por qué vamos a la parte de propiedades avanzadas? Para establecer aquí detalles importantes. Muchas veces nosotros, cuando nosotros estamos construyendo un proyecto y queremos continuar ya un proyecto, resulta que la información de otras personas, si nosotros reutilizamos un proyecto de otras personas, de una amistad, se quedan grabados los datos aquí de esa persona. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros propios datos. Y por esa razón es que voy a colocar aquí lo siguiente. ¿De acuerdo? Asunto, vamos a poner aquí proyecto, construcción, o voy a poner aquí, el curso de aquí que tenemos, nuestro curso, vamos a poner aquí, vamos a copiar esto, y esto lo voy a poner aquí, autor, pueden poner aquí sus apellidos, muy importante, recuerda que estos datos van a aparecer en la parte del encabezado y en la parte del pie de página, ¿de acuerdo? Todos esos datos van a aparecer en la parte del encabezado y en la parte del pie de página. Estos datos van a ir aquí. Es por esa razón que ustedes deben colocar, de acuerdo a esos datos. Puedes poner el mismo administrador, autor, mismo que sea el mismo administrador. Organización, vamos a poner aquí a ENCAT. Y categoría, vamos a poner aquí construcciones. De acuerdo, construcciones. Muy bien, aceptamos, de acuerdo, aceptamos ahí. Y en este caso voy a guardar, de acuerdo, siempre guardando la información, correcto. Y a continuación, luego de ello, nosotros ya que hemos establecido ciertas características, es importante definir las duraciones de las tareas. Nosotros podemos definir esas duraciones de las tareas desde acá. Si se van a archivo, se van a opciones. Por aquí tienen la opción que dice programación. Y por acá tenemos la parte de lo que es, en este caso, en las duraciones. Por ejemplo, aquí, en programación, tenemos por aquí la parte de lo que consiste, aquí ve, mostrar duraciones, aquí ve. Ahí dice días, ¿de acuerdo? Yo puedo poner aquí, ve, las duraciones de las tareas pueden ser qué cosa, días, minutos, horas, días, semanas y meses, pero más no segundos, no acepta segundos, ¿de acuerdo? No acepta la parte de segundos, ¿correcto? Entonces tenga en cuenta usted que puede configurar eso, ¿no? Entonces minutos, horas, días, semanas y meses, ¿no es cierto? Entonces en este caso voy a cancelar, aquí mostrar duración está en días, aquí ve también, cancelo aquí, pero ya le indiqué cómo se puede cambiar. Y vamos a poner acá lo siguiente. Recordemos por cultura general que la jornada de trabajo en un día es igual a 8 horas de trabajo, pero también debemos considerar que dependiendo del escenario, si estamos en una mina, si estamos en campamento, ya no trabajan 8 horas, capaz trabajan 10 horas o tal vez 12 horas, ya dependiendo del contrato que se haya establecido, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a asumir que un día es igual a 8 horas y puedo yo hacer lo siguiente. 8 horas equivale 8 por 60, 480 minutos. ¿De acuerdo? Usted coloca min y ahí tenemos un día. Si usted coloca 960 min, serán 2 días. Por eso la barra se estira acá. Y abarca, cubre 2 días, martes y miércoles, ¿de acuerdo? Asimismo, por ejemplo, la tarea de acá, trazo y replanteo, yo le voy a colocar de repente, yo le puedo colocar 16 horas o de repente 8 por 3, 24, 24H y son 3 días. Y vea usted cómo va cambiando esto, ¿no? Guardamos. Cartel, vamos a ponerle ahí un día. A excavación, de repente lo voy a poner 5 días. Recordemos que una semana, según calendario estándar, es equivalente a 5 días. Nosotros consideramos eso. Una semana es equivalente a ¿qué? A 5 días. Es decir, de lunes a viernes, pero puede pasar que nosotros trabajemos también una semana de lunes a sábado. Puede ocurrir eso, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta. En este caso lo voy a dejar de lunes a viernes. Ya lo vamos a ver en la parte del calendario con mayor detalle. Y aquí tenemos también en la tarea refine, voy a colocarle, por ejemplo, 2 semanas, 2S. Estoy tratando de colocar las distintas unidades para que usted comprenda cómo se manejan esas unidades de tiempo. Miren aquí, ve. Y ahí está, ve. 2 semanas. Usted, si se da cuenta, esto se llama escala de tiempo. Ayuda bastante. Recomiendo que lo
lo tome en cuenta, siempre lo chequee, siempre verifique y se da cuenta que lunes, martes, X es miércoles, jueves y viernes representa una semana. ¿De acuerdo? Aquí también tienen la parte de lo que es lunes, martes, miércoles, también representan la siguiente semana. ¿De acuerdo? Como están viendo. Aquí tienen ustedes la parte que es sábado y domingo, lo siguiente. Aquí ve, sábado y domingo que vienen a ser en este caso días no laborables. ¿De acuerdo? Los de color blanco, como están visualizando aquí, son días laborables. Los de color gris son días no laborables, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en breve en la parte de calendario también, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos ahora a la parte de aquí. En la parte de concreto, voy a colocar, por ejemplo, aquí 4 días. En cofrado vamos a poner 3, ¿correcto? Tijeral vamos a poner aquí 3 días. Madera 2. Y correas vamos a poner acá 2 también y aquí 3. Recuerde que estoy colocando las duraciones a las tareas simples, más no estoy colocando las duraciones a las tareas resúmenes. Las tareas resúmenes son las de que están, son aquellas que están de color naranja, ¿de acuerdo? Entonces considere eso. Considere que cómo es que se obtiene la duración de las tareas resúmenes y eso depende de la programación y dependencia de tareas que vamos a verlo o vinculaciones entre las tareas que también le dice. En breve lo vamos a ver y tarraje vamos a poner aquí también, vamos a dejarlo aquí un día, ¿correcto? Luego de haber hecho esto, también es importante que vea usted que sale 10 días, que supuestamente vendría a ser la suma de todas las duraciones de las tareas simples, pero en este caso no es así todavía. ¿Por qué? Porque no está vinculado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que vincular esto. Si usted va acá, por ejemplo, voy a vincular, yo voy a seleccionar todo esto, voy a guardar acá este mismo archivo y le voy a poner aquí guión, en este caso 2, para no dañar el original. Y yo selecciono aquí y acá hay un botón que dice vinculación. Mire, vincula las tareas, ¿de acuerdo? Me he ido aquí donde dice nombre de tarea y acá hay un botón que dice, por ejemplo, puede vincular tareas de manera que una no pueda comenzar antes que otra termine. Yo hago clic izquierdo aquí y a continuación, fíjese qué pasa esto, ¿ve? Las tareas se acaban de vincular, como usted está visualizando aquí, ¿ve? Las tareas están vinculadas. Y ahora sí, recién ahora, porque el usuario se confunde, recién ahora podemos ver que la duración de la tarea limpieza de terreno manual dura 7 días. ¿Por qué? Porque acá tenemos un día, acá tenemos 2 días, acá tenemos 3 días y acá tenemos un día. ¿De acuerdo? Digo 3 días porque 3 por 8, 8 es igual a un día, 24 horas vienen a ser 3 días, 960 minutos vienen a ser 2 días, 480 más 480 vienen a ser 2 días, ¿correcto? Y en este caso, un día es 480 minutos, llevándola a minutos, claro, para que usted vea el uso de, en este caso, de las duraciones como le estoy mostrando, pues, ¿no? ¿Correcto? Asimismo, observe usted también que todas las tareas de color naranja ya contienen la duración total. Por ejemplo, refine 2 semanas son 5 más 5, 10, más 5, 15 y así salen las duraciones totales, ¿no? Entonces vamos guardando aquí el total del proyecto. Es total cuántos días, son 40 días, como están visualizando, que es la suma de 7, 15, 7, 7, 3 y 1, que da como resultado 40 días, ¿no es cierto? Asimismo, es importante para efectos de eh, encontrar, ubicar rápidamente la tarea, porque a veces podemos tener muchas tareas. Es importante que nosotros vayamos acá en formato y acá dice número de esquema. El número de esquema implica que se le coloque un número aquí al lado izquierdo de la tarea y puede localizarla. Muchas personas hacen uso del número de esquema para localizar digamos, la tarea específicamente, o como también hacen uso de la esquema o el esquema de descomposición de trabajo, ¿no? O la estructura de descomposición del trabajo, que también le llaman, ¿de acuerdo? Que es justamente la que se encuentra acá, que es otra forma también de enumerar las tareas. Si yo me voy acá, por ejemplo, a proyecto, acá tengo EDT. En este caso, el EDT que viene a ser la estructura, de acuerdo, aquí ve, define, vuelve a enumerar la estructura de descomposición del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjese usted aquí, ve, vamos aquí, a la parte de acá, EDT, definir código, y vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo?
Me voy aquí a esta parte que está acá, por ejemplo, y vamos a definir aquí, por ejemplo, lo siguiente. Voy a ponerle números, ¿de acuerdo? O puede ponerle mayúsculas, longitud de repente de 1, aquí longitud de 1, separador que sea punto, luego que venga qué cosa, números de longitud de repente 2, con separador de repente guión, ¿de acuerdo? No son operaciones aritméticas, recalco, y luego de repente que venga otra vez números y de repente de longitud 2 y separador de repente asterisco, ¿no? Puedes ir colocando más, acepto, y usted recuerde acá algo, usted inserta en este caso la columna de DT. ¿Cómo inserta la columna de DT en este caso? Clic derecho y aquí dice insertar columna y aquí pongo EDT, ¿correcto? Ahí está EDT y se visualiza el EDT aquí, ¿de acuerdo? Ahí está el EDT. ¿Listo? Ahí está visualizándose de otra forma el EDT, como ustedes están visualizando aquí, ¿ve? Ahí está el EDT, ¿correcto? Muy bien, ahí está el EDT. Entonces, de esa manera nosotros vamos trabajando aquí, ¿no? Está el EDT. Miren aquí, ve, A01, A01, 01, A01, 2, 03, 04 y así sucesivamente, ¿no? Entonces está colocando su EDT. Algunos participantes, usuarios también le llaman a esto la parte de lo que es, digamos, la descomposición de las tareas, ¿no? Del proyecto. Entonces ustedes pueden hacer uso del mismo EDT o algunos utilizan otros programas como el BW o WS Sharp Pro, ¿no? Entonces, en este caso, yo opino que tranquilamente podríamos usar nosotros lo que es el EDT, ¿no? Muy bien, entonces, luego de esto, siempre guardando, nosotros podemos aquí asignar lo siguiente. Nos vamos aquí a esta parte. Aquí yo voy a hacer doble clic izquierdo y aquí nosotros observamos los periodos no laborables. En esta parte de periodos no laborables, aquí dice color. Y aquí puedo visualizar los colores respectivos, ¿de acuerdo? Yo puedo asignar un color, puedo poner una trama de repente, una trama un poco así, correcto, y acepto, y se visualiza de esta forma, ¿no? Entonces aquí está visualizándose todo el proyecto, y asimismo, luego de haber hecho esto, el participante debe también manejar en este caso lo que es las vinculaciones que yo le hablaba. Por ejemplo, mire aquí, esto lo voy a guardar, y ahora voy a guardar otro proyecto al cual le voy a poner 3 y le voy a poner acá tipos de vinculaciones. O vinculaciones nada más. Vinculaciones FF, en este caso CC, CF y FC. ¿De acuerdo? Que son los 4 tipos de vinculaciones. ¿Dónde están esos 4 tipos de vinculaciones? Acá ve. Usted se va acá a esta flecha y ahí aparecen las vinculaciones. ¿Ve? Estas vinculaciones que estamos observando aquí. ¿Ve? Fin a comienzo, comienzo a comienzo, fin a fin, comienzo a fin, y están, digamos, denotadas con las iniciales de cada uno de los nombres de las vinculaciones de las tareas, ¿de acuerdo? Entonces ahí están visualizando ustedes. Si yo quiero cambiar aquí la vinculación, por ejemplo, mire aquí, ¿ve? Yo puedo hacer esto, yo puedo aquí ponerle de repente a esa tarea una vinculación de repente, aquí, ¿ve? Doble clic, y puedo cambiar la vinculación de comienzo a comienzo, y yo aquí, ¿ve? Mire cómo cambia. Y es más, si usted observa aquí, yo estoy haciendo doble clic en la flecha, usted observa que aquí hay un retardo. Este retardo que está aquí puede ser positivo y puede ser negativo. Si es positivo significa retraso, ¿de acuerdo? Si es negativo significa adelanto. ¿Y cuándo se da eso? ¿Cuándo ocurre esta situación? Por ejemplo, muchos de nosotros en los proyectos que hacemos vamos a encontrarnos con retrasos y adelantos, ¿de acuerdo? En el sentido de por qué ocurren. De repente tenemos por allí deslizamiento de repente de rocas o de repente desborde de ríos y resulta que la tarea se va a retrasar por un día, 2 días o inclusive es como siempre lo estamos viviendo y lo palpamos de repente en la parte de repente de, digamos, de algún paro nacional, algún paro de transportes o bloquean las carreteras y de repente los recursos que necesitamos no llegan a tiempo por el paro, por de repente lluvias o de repente algún desbordamiento de algún río. Entonces sucede esas situaciones que no llegan a tiempo y se retrasan las tareas, ¿no? Esas son situaciones que pueden ocurrir. O adelanto negativo cuando tenemos de repente, se avecinan lluvias, por ejemplo,
y yo tengo que adelantar la tarea 2 días, una semana, lo que fuere, dado que el proyecto implica que no debe tener de repente presencia de humedad, no debe haber índices de humedad. Entonces significa que tenemos que adelantar, ¿no? Y cosas por el estilo que ustedes seguramente también en algún momento pueden dar fe o se pueden chocar con situaciones X y Z en el camino, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner, por ejemplo, que tenga en este caso un retraso de 2 días, ¿de acuerdo? Aquí 2 días, ¿ve? Retardo 2 días, yo acepto en este caso y se corrió 2 días, ¿ve? Control Z, aquí está, ¿ve? Control Z aquí, yo hago control Y, 2 días aquí, ¿ve? Esto, ¿cómo se interpreta acá, ve? ¿Cómo se interpreta aquí, ve? En la parte de acá, ve, en la parte de aquí, ve, vea usted la vinculación, qué es lo que está pasando. Tenemos una vinculación que es 4cc más 2 días, y estos 2 días están considerados aquí de retraso, como te estoy explicando, ¿de acuerdo? Quiere decir que la tarea número 5 tiene como predecesora la número 4. La tarea 5 tiene como predecesora la tarea 4, la predecesora la que le está, digamos, pisando los talones, está atrás, y tiene una vinculación de tipo comienzo-comienzo con un retraso. Decimos retraso porque es positivo. ¿Retraso de qué? De 2 días, ¿no es cierto? Y así. Y así mismo también podemos seguir, digamos, vinculando. Voy a ponerlo aquí de forma, usted también lo puede escribir o hace doble clic acá, como le decía aquí, ve, hace doble clic, aquí está la vinculación y usted cambia aquí, ¿ve? Puede poner fin a fin y le puede poner también de repente aquí más, se me ocurre, de repente más no, 1S de repente, 1S y resulta que tenemos aquí, miren, ve, se corrió la vinculación, en este caso un retraso de una semana, ¿no? Hago control Z o usted puede escribir FF y le va a poner de repente más de repente 2 días o de repente 3 días y esto se mueve o hace que ocurra esta situación, miren. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos trabajando, ¿ok? Y aquí también podemos hacer lo siguiente. En este caso, voy a enfocar a todo el proyecto para que quede, digamos, de manera más compacta. Me voy a vista y acá dice proyecto, suma proyecto completo. Proyecto completo y aquí lo vemos de una forma más compacta, más resumida y apretada, ¿de acuerdo? Para ver todo el proyecto y poder no tener mucha longitud digamos, por el lado izquierdo, ¿no? Y aquí también puedo poner de repente comienzo, comienzo o fin. Si está solito, el número 8 significa que es una vinculación FC, que es lo mismo que esté así, sino que en este caso, en este caso, para poder colocar el retraso, yo no puedo colocar el retraso así, más 3. No, no se puede, va a salir un error, ¿ve? Entonces usted tiene que colocar siempre el tipo de vinculación, de repente, ¿no? Entonces yo le pongo menos, en este caso, menos 2, y mire lo que ocurrió, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces considere esa parte también usted, ¿correcto? Considere esa parte de ahí, ¿no? Y así, en este caso, seguiremos aquí en la parte de acá. Aquí también de repente puedo poner vinculación y acá le pongo más 2. Aquí de repente vamos a poner FC, ¿de acuerdo? En este caso, y va a tener una vinculación que va a ser ¿quién? También la número, en este caso se me ocurre, en este caso la número 8 de tipo CC y le voy a poner menos 2 y aquí voy a colocar coma. En mi caso le estoy colocando coma, ¿de acuerdo? En el caso de usted, si está viendo el video luego, puede ser punto y coma o puede ser coma. Mucho cuidado con eso. FF, en este caso, perdón, voy a poner o que se vincule con la número 3, se me ocurre, de tipo FF, y voy a poner, por ejemplo, aquí más 2, ¿de acuerdo? Voy a ponerle más 1. Y mire, tenemos esto, ¿ve? La vinculación que está viniendo como consecuencia de tener la tarea predecesora, la tarea número 3, la tarea con ID número 3, ID número 3 es esta de aquí, ¿ve? Por eso se está visualizando aquí, ¿ve? De tipo fin. Y así, ¿de acuerdo? Vamos a poner menos 2 y por acá vamos a poner, aquí ya listo, ahí lo dejamos, por ejemplo, ahí lo tenemos. A esto de acá hemos nosotros establecido los tipos de dependencia que existan o que podrían existir entre las tareas y como les he estado mostrando pueden haber más de una tarea predecesora. En algún momento vamos a requerir de repente tener 2 proyectos en paralelo para poder comparar nosotros. ¿Y cómo haríamos eso? Por ejemplo, voy a abrir el otro proyecto que estaba acá, el número, en este caso 2, ¿de acuerdo?
el cual tenía una vinculación que era tipo simple. Tengo dos proyectos abiertos. Tenemos unas vinculaciones, distintos tipos de vinculaciones, como lo vemos aquí en esta columna. Y también aquí tenemos otro proyecto con vinculación fin-comienzo, solamente fin-comienzo aquí, ¿ve? Cuando son vinculaciones fin-comienzo, el número está solo, ¿ve? Como usted lo observa, está solo. Pero cuando tiene distintos tipos de vinculaciones, nótese, nótese que usted tiene que establecer allí el tipo de vinculación, ¿de acuerdo? Queremos comparar en paralelo dos proyectos, a veces necesitamos comparar en paralelo dos proyectos. Nos vamos acá a la parte que dice, aquí dice, por ejemplo, organizar ventanas o organizar todo, aquí en este botón, y organizamos los dos proyectos aquí en paralelo. Y nosotros podemos comparar de repente situaciones en las que de repente ameriten, ¿no? De que nosotros tengamos que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí están los dos proyectos. ¿Ve? Si queremos cambiar el orden, de repente este que vaya arriba, yo voy por aquí, aquí dice, mire, ve, 2, y vuelvo a organizar con este botón. Y cambiamos el orden. Nuevamente me voy a 1 y organizar. Y mire, aquí ve, y ahí cambiamos el orden, ve. Vea usted, nótese aquí, ¿de acuerdo? Le voy a dar un poquito más de zoom y ahí está, ¿ve? También usted visualiza aquí las tareas, de cómo puede visualizar en este caso dos proyectos distintos, ¿no? Asimismo, por ejemplo, podemos establecer o notar las tareas críticas, ¿de acuerdo? Nótese que desde la pestaña formato hay un botón que se llama tareas críticas, donde se visualiza, donde muestra el camino crítico, y el camino crítico está conformado por las tareas, valga la redundancia, críticas, que vienen a ser las tareas que tienen holgura 0 y su color característico es igual 0, es igual a rojo. En este caso, la ruta crítica y las tareas críticas ya definidas, establecidas, son aquellas, digamos, tareas que me permiten definir la fecha, digamos, fin del proyecto, la fecha establecida del proyecto, para yo no puede, para yo poder respetarlo, ¿no? Y no variar, no salirme de esa fecha. Pero siempre en el camino va a haber situaciones en las que tenemos que hacer ajustes y se va a dar, va a pasar eso, va a pasar esa parte, se va a dar esa situación. Entonces usted ya no puede trabajar, ya no puede maniobrar lo que son las tareas críticas, no las puede tocar. Lo que tiene que tocar o manipular o jugar son o trabajar o hacer ajustes son con las tareas no críticas para que no cambie la fecha que ya se obtuvo o que ya está, digamos, mostrado, establecida como consecuencia de haber determinado el camino crítico. ¿De acuerdo? En conclusión, cuando todas las vinculaciones son de tipo FC, en este caso arriba, todas las vinculaciones son de tipo FC, ahí lo están visualizando ustedes, todas son críticas, todas. Pero cuando tenemos vinculaciones distintas, llámese comienzo, 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 fin, comienzo, como lo están visualizando aquí, no todas las tareas son críticas. Algunas tareas son críticas. ¿De acuerdo? Miren aquí, ¿ve? Hay azules y rojas. ¿De acuerdo? Entonces considere esa parte usted también, ¿no es cierto? Entonces aquí esto lo voy a guardar, ¿correcto? Y ahora voy a apagar aquí en formato tareas críticas, apago, cierro esto, se guardar sí, y esto de aquí lo puedo maximizar, y esto guardo, y aquí también apago. Voy a guardar esto, y vamos a poner por acá la parte de estableciendo 4 calendarios, ¿correcto? La parte de calendarios. Y en esta parte de calendarios, tenemos que hacer lo siguiente. Cuando hablamos de calendarios, estimados jóvenes participantes aquí de esta capacitación, cuando hablamos de calendarios, implica que un proyecto obligatoriamente tiene que partir de una fecha de inicio, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente tiene que tener, digamos, su régimen de trabajo para dichas tareas, los cuales van a ser absorbidas, heredadas por los recursos. Cuando hablo de los recursos, implica recursos de tipo trabajo, recursos de tipo material y recursos de tipo costo. En recursos de tipo trabajo están las personas, ahí están, digamos, los ingenieros, están los operarios, está el arquitecto y todo lo que usted conoce de repente, más profesionales según su función, y tenemos también ahí las maquinarias, de repente retroexcavadora, mezcladora, de repente de cemento y entre otros, ¿no es cierto?
Asimismo, tenemos recursos tipo material, que son recursos que son absorbidos en el proyecto, que se quedan en el proyecto, ¿no? Y como por ejemplo, ahí está ladrillo, cemento, agua, entre otros, ¿no? Y los recursos tipo costo, que son recursos que, digamos, se prestan para la parte de lo que son, digamos, como viáticos, comidas, gastos de representación, entre otros, ¿no? En este caso, si yo quiero establecer la fecha de comienzo del proyecto, me voy acá a proyecto y acá dice información del proyecto. Y aquí en la parte de proyecto, aquí ve, en proyecto, información del proyecto, aquí tenemos nosotros la parte de lo que implica la fecha de comienzo del proyecto. Ahí está, ve. Usted puede establecer la fecha de comienzo del proyecto. Queremos que el proyecto comience, por ejemplo, ya no el día 25, sino de repente el día, por si acaso, el día 1 de febrero. Yo acepto y esto habrá cambiado. Resulta que aquí ya debemos tener 1 de febrero, ¿de acuerdo? Y eso termina el 28 de marzo, por ejemplo. Mire aquí, ¿correcto? Entonces observe eso. Y ahora aquí, usted también está visualizando aquí, ¿ve? ¿Correcto? Cómo cae esa línea de aquí, ¿ve? ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso se va viendo también reflejando aquí, ¿no? Asimismo, una ventana muy comúnmente y frecuentemente usada es la parte de estadísticas. Cuando usted se va a estadísticas, nótese aquí que en este momento usted visualiza la duración, que es un total de 40 días, que está aquí, ¿ve? No hay trabajo porque no hemos asignado los recursos, no hay recursos asignados y por ende, al no haber recursos asignados, por ende, tampoco hay costo. El costo está con 0 soles porque no tengo recursos, ningún recurso. Nos damos cuenta que no hay trabajo, ¿no? Porque el trabajo está con 0, como lo ven allí. Tienen el comienzo, que es el 1 de febrero, y el fin es el 28 de marzo, que está acá, 28 de marzo. Cada vez que vemos previsto, cada vez que hablemos de previsto, significa de que nosotros tenemos que haber hecho uso de las famosas líneas base. Las líneas base son aquellas herramientas del proyecto que permite esta herramienta guardar información de todo el proyecto para efectos de poder comparar y tomar, digamos, decisiones. ¿De acuerdo? En este caso, voy a cerrar aquí, ya les estoy mostrando esa ventana, y nosotros ahora tenemos que, por ejemplo, ir a la parte de calendarios, como estaba hablando. Aquí en proyectos, de acá dice cambiar tiempo de trabajo. En esta parte, aquí dice tiempo de trabajo, cambiar tiempo, y dice que reduce la cantidad de días y cambia el horario laboral para el proyecto o para recursos específicos. Entonces yo voy aquí, hago clic izquierdo en cambiar tiempo de trabajo y aquí me aparece el calendario, mire. En este caso, Project maneja estos calendarios de 24 horas, ustedes seguramente deben tener eso, calendario de, digamos, turno-noche, calendario estándar. El calendario estándar trabaja en este caso de lunes a viernes, que son 5 días, como te lo decía, donde la parte gris indica la parte que es no laborable, ¿de acuerdo? Que es la parte gris aquí, ¿ve? La parte no laborable, y acá dice no laborable. La parte blanca que es laborable, está aquí, ¿ve? Parte días laborables, que es de lunes a viernes. Y entre otros más que viene a ser la parte de semana laboral no predeterminada y los días de sección, ¿de acuerdo? Nótese también aquí mismo, nótese que la franja de trabajo, como yo les decía, de forma estándar, ¿de acuerdo? La jornada laboral por conocimiento de todos y cultura general es que cosa de 9 a 1, que son 4 horas, como también de 3 a 7, que vienen a ser en este caso 4 horas, ¿no? Se puede cambiar, acá dice 9 de la mañana, yo puedo empezar a las 7:30, yo puedo empezar a las 8 de la mañana y asimismo configurar mi calendario, ¿no? Pues yo puedo hacer esto. Voy a crearme un calendario nuevo, por ejemplo, me voy aquí a la parte que dice crear calendario, aquí, y en la parte de crear calendario que dice de copia estándar, y yo voy a poner, por ejemplo, aquí cal-encat-1. Y siempre recomiendo crear un calendario nuevo para efecto de repente de no tener conflictos. ¿A qué me refiero? Imaginemos que la computadora o la PC o la portátil está siendo usada no solamente por usted, no solamente por su persona, sino de repente lo hacen uso terceras personas. Y al hacer uso de las terceras personas, resulta que hacen manipulaciones o hacen cambios en el calendario.
Y al hacer cambios en el calendario, ¿qué sucede? Sucede entonces que de repente ese calendario estándar ha sido modificado. Y si ese calendario estándar ha sido modificado, entonces se va a generar, si usted hizo una copia, probablemente va a tener resultados no esperados. Por esa razón, mejor elijo una opción que dice que aquí está, crear un nuevo calendario base, ¿no? Entonces yo acepto. Aquí estamos ya en el calendario que dice para calendario en CAT-1, como ustedes lo visualizan. Y a continuación comenzamos aquí, ¿ve? Nosotros estamos aquí trabajando en la parte de semanas laborales. Y en esa parte de semanas laborales, acá dice no significa no disponible, me coloco en predeterminado y me voy a detalles. Y voy a seleccionar de lunes a viernes y voy a establecer días en estos periodos laborables. Yo voy a poner 8A, ¿de acuerdo? Simplemente usted ponga 8A hasta las 12 p, ¿correcto? Y nuevamente aquí hay 4 horas y nuevamente se continúa trabajando de 1 p y luego se coloca aquí 4 horas más que vienen a ser 5 p, ¿correcto? Entonces de 8 a 12 son 4 horas y de 1 más 4 son 5 horas, 4 horas más que vienen a ser un total de 8 horas, ¿no? En la parte de domingo y sábado, imaginemos que sábado y domingo no trabajan, imaginemos, aquí ve domingo y sábado, digo, establecer días en estos periodos laborables específicos, o usted le dice, estos días, establecer días como periodos no laborables. Yo les digo no laborables, acepto, y listo, correcto, ahí está, ¿ven? Bien, aquí la idea es que el participante, mientras más conozca el software, mientras más use el programa, mejor conozca el programa de distintos flancos, le va a permitir llevar al escenario digamos, generar un buen, digamos, manejo de toda la data, de toda la información de un proyecto que se viene dando, que se viene desplegando en la vida real. Mientras mejor conozcamos las herramientas, mejor podemos traer, digamos, ese escenario que está afuera, ese escenario real, al software, porque de eso se trata. Y eso se trata de que la gente, que los usuarios, los profesionales, manejen la herramienta para que puedan, digamos, de la mejor forma adaptarla a lo que sucede en la vida real, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿de acuerdo? Pero eso se consigue justamente, pues obviamente con la práctica, con situaciones, con excepciones que pasan para efectos de poder abordar y dar soluciones, pues, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy aquí y voy acá a la parte que dice, bueno, ya establecí y si usted se logra dar cuenta, aquí ve, dice de 8 a 12 y acá dice de 1 a 5, como se va dando cuenta. Y entonces, en este caso, acá está de 8 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5, ¿correcto? En este caso, muy bien. Entonces, en este caso, ya está definido mi calendario y si yo me coloco en un día que no es, en un día que es un gris, dice qué cosa, ve. Dice acá, ve, es no laborable, ¿correcto? Es no laborable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estoy colocándome un día que es un día gris, ¿de acuerdo? Que es no laborable, y estamos viéndolo. Si yo en este caso ya lo tengo definido, yo acepto aquí, acepto, ya hemos definido nuestro calendario y aquí en cualquier día en el que yo me coloque, como te decía, está visualizándose de 9 a 1, ¿correcto? Debemos establecer lo siguiente o tener en cuenta que nuestro calendario, cuando nosotros lo creamos, no tenemos que asignarlo. El calendario se crea, si bien es cierto, se ha creado el calendario, pero ese calendario se tiene que asignar. Y no solamente a la lista de tareas, sino que también se tiene que asignar también a tu escala de tiempo. Ese calendario se asigna a los dos flancos. Los usuarios a veces asumen que por el hecho de haber creado el calendario, ya haberlo definido, cuadrar todas las horas, significa que ya está asignado. No, hay que asignarlo. ¿Y eso dónde se hace? Se hace acá, en información. En información del proyecto, acá dice la parte que es aquí, ¿ve? Aquí dice calendario en CAT1, ¿ve? ¿De acuerdo? Calendario en CAT1, en CAT1. Yo selecciono y yo acepto. Ya tengo asignado mi calendario, por ejemplo. Y aquí también, ¿cómo hace eso? Clic derecho, aquí dice escala temporal y aquí se va a periodo no laborable. Y acá dice calendario estándar, miren, ve. ¿De acuerdo? Acá dice, ve, calendario en CAT acá, calendario en CAT 1. ¿Cómo se dan cuenta que es el que está siendo usado? Calendario en CAT 1, calendario del proyecto, acá dice, ¿de acuerdo? Entonces yo selecciono y aquí acepto, ¿correcto? Ahí estamos. Muy bien.
Y ahí lo tenemos. Usted puede tener de repente, fíjese, otro calendario que puede ser, por ejemplo, voy a crear otro calendario aquí, ¿correcto? Que es este, en este caso, muy bien. Y me voy acá a crear un calendario, voy a poner aquí calendario en CAC2, ¿correcto? Ahí estamos. Este calendario va a tener lo siguiente, va a trabajar de lunes a sábado, y en este caso va a trabajar, por ejemplo, de 8, en este caso de 8 a.m., y también va a trabajar en este caso de 8 a 12, ¿correcto? Y va a trabajar también sábado, por ejemplo, va a trabajar en este caso, o de lunes a sábado, va a trabajar también de 1, en este caso hasta las 5 de la tarde, ¿correcto? Vamos a poner 1 y 4, 5, 5P. Ahí estamos. 8 y 4, 12, 1 y 4, 5. Domingo, días no laborables. Ahí está el domingo, ¿de acuerdo? Entonces yo acepto y ahí tenemos, miren, ve. Ese calendario también está aquí, ve, está reflejándose aquí, ve. De 1 a 5 y de 8 a 12, ve. Día no laborable solamente domingo. Yo acepto, listo, ahí estoy, acepto. Y vemos que mi escala de tiempo no se ha actualizado, miren, ve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que observar aquí que sábado y domingo están como días que no laborables, pero hace un momento hemos establecido que el sábado es un día laborable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer clic derecho? Primero vamos acá, a la zona izquierda, cambiar tiempo de trabajo y se va aquí, ve, a la parte de acá, perdón, información del proyecto y aquí elige calendario en CAC2. Ahí estamos, acepta. Y luego de esto, clic derecho aquí, escala temporal y elija aquí la parte que dice calendario en CAC2 acá. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder, ve? Solamente tenemos como día no laborable quién es el día domingo. Entonces aceptamos y ahí estamos, siempre guardando. Y ahí tenemos, miren, ve. ¿Se da cuenta? Ahora solamente tenemos un día no laborable, que en este caso, quién es la parte de lo que es, digamos, el día domingo. Asimismo, también puede establecer la parte de lo que son los días de secciones. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a ver, en este caso, en este proyecto, termina hasta cuándo? Hasta el 19 de marzo. Imaginemos que va a haber algún feriado por aniversario de la empresa, ¿de acuerdo? Porque no hay un feriado en este caso. Me voy acá a la parte de cambiar tiempo de trabajo y yo puedo de repente en secciones colocar aquí, se me ocurre, aniversario de la empresa o de la ciudad, podría ser, ¿no? Y vamos a hacer que ese aniversario de la empresa caiga de repente el 1 de marzo, se me ocurre. ¿De acuerdo? El 1 de marzo, porque este proyecto va más allá. Voy a poner que sea el 1 de marzo, ¿no? Ahí está. 1 de marzo, correcto. Y yo hago clic en aceptar. Aquí está. Muy bien.